Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la actividad número 4, que es interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Esta actividad la vamos a trabajar a través de la experiencia. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Soy la profesora Evelyn Sánchez y conmigo tienen a cargo el área de matemática. La competencia que vamos a trabajar el día de hoy es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, que tiene que ver con la estadística. El propósito de nuestra sesión es proponer acciones argumentadas frente al problema de la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. El reto que vamos a trabajar es qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad. Los criterios que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar esta actividad es: representa el comportamiento de los datos a través de tablas de frecuencia, datos agrupados y no agrupados, histogramas, polígonos de frecuencia y del promedio. 2. Interpreta información de tablas y gráficos, histogramas, polígonos de frecuencia obtenidos con los datos del estudio sobre la discriminación. 3. Plantea afirmaciones o conclusiones sobre el tema de la discriminación a partir de las tablas y gráficos elaborados. El producto que vamos a obtener es el siguiente: exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. La situación significativa que nos hemos planteado desde un inicio de la experiencia 5, que es sobre la discriminación en el Perú. ¿Cuáles son los motivos de esta misma? En la clase anterior hemos recolectado los datos a través en este caso, de una encuesta que realizamos sobre la discriminación. Entonces, una vez que nosotros recolectamos los datos y queremos presentarlos, se utilizan se presentan por medio de gráficos estadísticos. Entonces, el día de hoy vamos a ver la interpretación de gráficos estadísticos sobre la discriminación en el Perú. Según el Ministerio de Cultura, la alerta contra el racismo nos da los siguientes gráficos estadísticos. Antes de pasar a los gráficos estadísticos, es necesario conocer las variables estadísticas para poder nosotros representar cuál será el gráfico adecuado para poder en este caso elaborarlo según la variable que se nos presenten en cada encuesta. Entonces, tenemos dos tipos de variables estadísticas. Tenemos la variable cuantitativa y cualitativa. En la variable cuantitativa tenemos cuantitativa se refiere a cantidad y la cualitativa a cualidad, es decir, una característica. La cuantitativa se subdivide en cuantitativa discreta y continua, y la cualitativa en nominal y ordinal. Hay que tener estas variables estadísticas muy presentes porque nos van a permitir elaborar el gráfico adecuado mediante la representación en un gráfico estadístico. Coméntame tu opinión. ¿Cuáles serán los gráficos estadísticos adecuados para las variables cualitativas? Tenemos acá una tabla de frecuencia sobre los motivos de discriminación. Tenemos el total de encuestados, que son 252 personas, los diferentes motivos de discriminación, que son el color de piel, rasgos faciales o físicos, lugar de procedencia, forma de hablar, idioma o lenguaje que habla, costumbres, vestimentas y otros. En color de piel tenemos que 74 personas se sintieron identificadas con ese motivo de discriminación sobre el color de piel. Un 89 de personas los rasgos faciales o físicos. 40 personas dijeron que fueron discriminados por el lugar de su procedencia. Una persona dijo que fue discriminada por su forma de hablar. 7 personas por idioma o lengua que habla, 13 por sus costumbres, 10 personas por su vestimenta y 18 otros motivos de discriminación. Entonces, aquí tenemos ya representada la información de una manera gráfica a través de un gráfico estadístico sobre los motivos de discriminación en el Perú. En la variable X tenemos
la variable, en este caso cualitativa, que es el color de piel, los rasgos faciales, lugar de procedencia, forma de hablar, idioma o lengua que habla, costumbres, vestimentas y otros. Y en el eje Y tenemos el total de encuestados. Podemos dar cuenta que a raíz de esta encuesta realizada tenemos de que aún no se ha perdido la discriminación en los rasgos faciales o físicos, ya que hay un 89 encuestados que dijeron que ese fue el motivo de su discriminación, y en un tanto por ciento mínimo tenemos que solamente un encuestado dijo por su forma de hablar. Muy bien, antes se veía un poco más de discriminación en el motivo sobre la vestimenta y las costumbres, pero al pasar de los años, a pasar del tiempo, ya ha ido mejorando esta situación. También el color de piel. Tenemos acá la representación también por medio de un gráfico circular sobre los motivos de discriminación. Ahora aquí estamos trabajando ya, aquí hemos representado con la frecuencia absoluta y aquí ya con la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que trabajamos con porcentajes. Ahora, entonces, ¿qué gráficos estadísticos se deben elaborar cuando se trabaja con variables cualitativas? Pues los gráficos estadísticos que se deben elaborar cuando se trabaja con estas variables cualitativas, se trabajará con gráficos de barras, con gráficos circulares, con gráfico de barras, gráfico circular y pictogramas. Recuerda, un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Cuéntame tu opinión. ¿Cuáles serán los gráficos estadísticos adecuados para las variables cuantitativas? Hemos dicho que las variables cuantitativas representan la cantidad y hay una subdivisión que es cuantitativa discreta y cuantitativa continua. La cuantitativa discreta se trabaja con números enteros. Puede ser como ejemplo las edades, y las cuantitativas continuas se trabajan con números decimales. En este caso puede ser el dinero, la talla, etc. Aquí les presento una tabla de frecuencia donde la hemos realizado en la clase pasada sobre, en este caso, los encuestados por los motivos de discriminación según las edades, ¿no? De 12 a 18 años en el primer intervalo de clase tenemos 12, el intervalo 12 cerrado y 19 abierto, que serían los encuestados de 12 años a 18 años, ya que en el intervalo abierto no va a tomar 19 años. En el otro intervalo, como podrán ver, sí va a tomar a las personas encuestadas de 19 años hasta 25 años y así sucesivamente. Les hago recordar nuevamente que la marca de clase, recuerdan, la marca de clase se halla sacando el promedio de los intervalos. ¿Qué quiere decir, profesora? Ya, muy bien, que vas a sumar 12 más 19 y lo vas a dividir entre 2. Y ahí nos va a dar como respuesta la marca de clase, que es en este caso 19 más 12, que nos da 31, entre 2, 31 entre 2 sería 15,5. Y así sucesivamente podrán sacar la marca de clase de los diferentes intervalos. Recuerden que la amplitud de este intervalo es 7. Ahora, la frecuencia absoluta, según la tabla de frecuencia, tenemos acá la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Para la frecuencia absoluta nosotros nada más solamente es el conteo de los encuestados, es decir, de 12 a 18 años, ¿cuáles se sintieron de esa edad discriminadas? Pues 16 personas. De 19 a 25 años, ¿cuántas personas
se sintieron discriminadas 8 personas. De 26 años a 32 años, 9 personas. De 33 años a 39 años, 9 personas. De 40 años a 46 años, 7 personas. De 47 años a 53 años, 6 personas. Y de 54 a 60 años, 9 personas. En la frecuencia acumulada es la suma teniendo en cuenta la frecuencia absoluta, porque es frecuencia absoluta acumulada y se representa por una F mayúscula o un Fi. Entonces tenemos 16 más 8 que nos da de manera en zigzag 16 más 8, 24, 24 más 9, 33, 33 más 9, 42 y así sucesivamente. Ahora en la frecuencia relativa tenemos que se representa por un H sub I. ¿Cómo voy a hacer esto, profesora? Muy bien, el H sub I se halla de la siguiente manera. Vemos, nos vamos automáticamente a la frecuencia absoluta, que es el conteo de las personas encuestadas según el intervalo, y lo dividimos, en este caso, en el total de personas encuestadas, que fueron 64. 16 entre 64 nos va a dar 0,25, entonces colocamos ahí el resultado. Y así sucesivamente. Cabe resaltar de que si recuerden que la sumatoria de todos los decimales de la frecuencia relativa tiene que dar 1 o se acerque al 1. Entonces, si es que no les da 1 aproximando al décimo o al centésimo, tienen que seguir aproximando según la cifra adecuada. La frecuencia acumulada relativa, que es el H mayúscula H sub I, representa también la suma nada más de manera en zigzag. Ahora, profesora, ¿cómo voy a hallar la frecuencia porcentual del H sub I? Pues nada más se multiplica la frecuencia relativa por 100 y nos da la frecuencia porcentual. Comprobamos, 0,25 por 100 nos va a dar 25%. 0,13 por 100 nos va a dar 13%. Y así sucesivamente. Recuerden que siempre en la frecuencia porcentual nos debe dar un total de 100%. Aquí les presento un histograma sobre las personas encuestadas según la edad que hemos estado trabajando. En esta primera parte de la frecuencia tenemos solamente las clases y la frecuencia absoluta. Personas encuestadas según la edad. En el eje X tenemos la edad y en el eje Y tenemos la cantidad de personas. Si nos damos cuenta, el mayor intervalo de edades, según lo que nos muestra este gráfico estadístico, que es el histograma, nos representa que 16 personas, y es la mayor frecuencia, 16 personas, ¿no?, fueron discriminadas en ese rango de edad, de 12 a 18 años. ¿Y dónde es el menor rango de edad que fueron discriminadas? Es de 47 años a 53 años, que fueron 6 personas. Ahora, en el eje X es el eje de las abscisas, donde va la edad. Se grafican las clases y en el eje Y las frecuencias. Las clases quiere decir los intervalos de clases o las variables cuantitativas. Los valores mínimos y máximos se obtienen a partir de la tabla de frecuencias que corresponde al valor de la variable. La altura de cada rectángulo debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos en cada intervalo. Muy bien, siempre recordando, no según la proporcionalidad. Entonces, ¿qué nos muestra un histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variable o dispersión y la forma de la distribución, la dispersión de los datos. ¿Para qué tipo de variable se usa este histograma? Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas. También se puede usar para variables discretas, es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva, en este caso, del polígono de frecuencia. Características del polígono de frecuencia de distribución de frecuencias o datos continuos.
Es una línea que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes. El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Entonces aquí tenemos la representación sin tener en cuenta la frecuencia cero. Hay que recordar esa parte. Aquí tenemos la representación de las personas encuestadas según su edad y hemos unido los puntos medios, es decir, las marcas de clase, para realizar el polígono de frecuencia. Recuerden, dice el polígono de frecuencia de relativa acumulada, nos informa bien, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Aquí hemos partido sale desde el 8,5 porque es un dato anterior al intervalo. Entonces, todos los puntos medios, que es 15,5, que hemos trabajado acá en las marcas de clase, 22,5, 29,5, 36,5, 43,5, 50,5 y 57,5. Es importante realizar la interpretación de los datos que nos presentan estas tablas de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias que hemos presentado de manera gráfica. Tenemos la primera conclusión: la mayor acumulación de personas la encontramos en la primera clase con 16 personas que se sintieron por ese motivo discriminadas. Es decir, el 25% de los encuestados tienen igual o mayor que 12 años, pero menor que 19 años, es decir, está entre el rango de 12 a 18 años. Como se observa en el histograma, solo 6 personas, que representan el 9%, tienen 47 años a más pero menos de 54 años que tienen, es decir, se encuentran en el intervalo de 47 a 53 años. Ahora pasamos ahora a las medidas de tendencia central o las medidas estadísticas, que nos permiten también formular conclusiones sobre la discriminación. Tener en cuenta, antes de pasar a la información, que las medidas de tendencia central se hallan depende al grupo de datos que se nos presenten, si son datos agrupados o datos no agrupados. Media aritmética o media se calcula sumando todo el conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Para calcular la media se utilizan las siguientes fórmulas o expresiones matemáticas. Para datos no agrupados tenemos la siguiente fórmula: la sumatoria, en este caso la sumatoria de los datos por el X sub I, que se refiere a la marca de clase. Aquí tenemos para datos agrupados la siguiente fórmula, que es la sumatoria de X sub I por F sub I, es decir, por la frecuencia absoluta. Se van a dividir, una vez que se haga la sumatoria, se van a dividir entre n, que es el total de datos o el número de encuestados. Es importante saber que la media solo se usa para variables cuantitativas. Ejemplo 1. Para los tipos de variables presentadas en las tablas de frecuencia no se puede calcular la media. Ejemplo número 1. Para los tipos de variables presentadas en las tablas de frecuencia no se puede calcular la media. Estas dos tablas de frecuencia, el género, en este caso masculino y femenino, recuerden que se podía hallar solamente con variables cuantitativas. Y si se dan cuenta, esto representa una variable cualitativa, que es sobre las características o los motivos de la discriminación y el género masculino o femenino. Ejemplo número 2. Para este tipo de variables sí se calcula la media de la siguiente forma. Nos presentan la misma tabla de frecuencia que estamos trabajando sobre los motivos de discriminación según la edad de las personas. Se toma en cuenta que el X sub I por F sub I es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, entonces, que vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y todo eso vamos a sumar.
y lo vamos a dividir entre 64, que es el total de datos. Aquí tenemos el procedimiento, que está primero comenzamos con la marca de clase 15.5 por 16 más 22.5 por 8, 29.5 por 9 más 36 y así sucesivamente entre el total de datos, dando como respuesta 33,54, 6 puntos suspensivos. Vamos a aproximar al entero más cercano, que sería 34, donde el promedio o la media aritmética nos va a dar 34. Entonces la media de este conjunto de datos es 34. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años. Las medidas de tendencia central, y tenemos los datos no agrupados. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos los datos 4, 3, 1, 6, 1 y 7. El promedio, ustedes saben muy bien que se halla sumando los datos y dividiendo entre el total de datos. La media aritmética es lo mismo que decir promedio aritmético. La mediana va a depender en dos situaciones. Por ejemplo, si nos dan el total de datos, que es un número impar, entonces la mediana va a ser el dato central. Pero ¿qué pasa si nos dan el número de datos que sea un número par? Entonces vamos a coger los dos datos centrales y le vamos a sacar su promedio aritmético. Este grupo de datos no es un número par el total de datos porque son 6 datos. Entonces vamos a coger los dos datos centrales y lo vamos a dividir entre 2, dando un resultado de 3,5. Y la mediana vendría a ser 3,5. Ahora, también tenemos... Recuerden que tenemos la otra medida de tendencia central, que es la moda. La moda es aquella que más se repite. Por ejemplo, cuando sale la moda un pantalón, ¿no? ¿Por qué le dicen sale la moda este pantalón? Porque tiene mayor usuarios lo consumen ese pantalón. Entonces, al ver mayores usuarios, la moda entonces va a prevalecer en ese pantalón. Es lo mismo con los números. Si tenemos más, si se repite ese número con más consecuencia, ese vendría a ser la moda. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, que lo vamos a desarrollar todos juntos, donde nos dice hallar la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de números. Lo pueden hacer ustedes o pueden utilizar la calculadora. Ya jóvenes, por eso no se preocupen. Entonces vamos a comenzar. Para trabajar esta parte voy a mostrar la siguiente aplicación donde vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que vamos a trabajar y nos dice hallar la media, mediana y moda del siguiente conjunto de números, y nos presentan el siguiente conjunto de números que está compuesto por ¿cuántos números hay en total? A ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el total de datos de números son 8 datos. Tenemos 8 datos con los cuales vamos a trabajar. Recordamos que estos son datos no agrupados. Vamos a hallar entonces su media aritmética. Miren, contamos los datos. Miren, ve, primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, sexto dato, séptimo y octavo dato. Entonces hay 8 datos. En la media aritmética se halla en sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos. Entonces comenzamos. 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 y más 25. ¿Entre cuántos datos fueron? Entre 8. Entonces, a ver, nos damos un tiempo para que puedan sumar 206 entre el número de datos, que son 8. Entonces 206 entre 8 saldría 25,75. 25,75. Ahora, para hallar la mediana, ordenar los datos de menor a mayor. Buscamos el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? El 20. Muy bien. ¿Quién le sigue al 20? El 21. Después del 21, ¿quién sigue? Si se repiten los datos, igual los vamos a ordenar de manera consecuente.
21, luego sigue 22, 23, lo colocamos de manera consecuente. Entonces, según la condición que les dije en un comienzo, que cuando tenemos que el total de datos de la mediana es un número par, depende si es un número par o impar. Entonces, aquí nos damos cuenta que es un número par. Si es un número par, entonces vamos a tomar los dos datos centrales y vamos a sumar. Ya vamos a tomar los dos datos centrales, colocando la misma cantidad en ambas partes. Sería 3 acá y 3 acá, dejamos 3. Y los dos datos centrales serían 25, 23 y 25. A esas cantidades las vamos a sumar y le vamos a sacar el promedio. 23 más 25 dividido entre 2, que es el promedio. Entonces, ¿cuánto nos da acá? 23 más 25, 38 entre 2 nos da 24. Entonces, la mediana va a ser igual a 24. Muy bien, continuamos para hallar la moda. La moda, como bien les dije, es la frecuencia que más se repite, la frecuencia absoluta que más se repite. En este caso, ¿qué dato se repite? El dato que se repite es el 23. Hay 2 veces que dijeron 23, es el dato que se repite más veces. Entonces la moda vendría a ser 23. De esa manera van a trabajar los ejercicios adicionales que he colocado en la última parte, lo cual les va a reforzar sus aprendizajes. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Hasta la próxima. Bendiciones. Cualquier duda o inquietud ya saben que me la pueden hacer. Estoy para apoyarlos, jóvenes.